Al hablar de la malabsorción tenemos que tomar como referencia la enfermedad celíaca, enteropatía gluten sensible, celiaquía o como queráis llamarlo. La celiaquía es una enfermedad en donde se produce un síndrome malabsortivo general, que ahora comentaremos sus particularidades, pero antes tenemos que hacer como una introducción primera para ver qué tipo de cuadros de malabsorción se pueden presentar y qué tipo de pruebas se pueden hacer para demostrar que hay esta malabsorción. Estas pruebas tienen una cierta utilidad, aunque en la celiaquía concretamente hay otras pruebas que nos van a ser mucho más útiles. Resumiendo mucho, cuando un paciente tiene un síndrome malabsortivo, una de las manifestaciones que puede tener es una esteatorrea por malabsorción de grasas. Esta esteatorrea por malabsorción de grasas puede tener numerosas etiologías, enfermedades de la mucosa intestinal, trastornos de los ácidos biliares, por ejemplo, o trastornos de alteración de las secreciones pancreáticas, porque no se dé el pH suficientemente adecuado, porque no se produzca suficiente bicarbonato por el páncreas o no se libere suficiente bicarbonato por el páncreas como para que la lipasa actúe bien. En todos estos casos lo que vamos a tener va a ser un aumento de la grasa fecal en 24 horas, que se comprueba con la prueba de Van de Kamer, o una malabsorción de las grasas que se puede comprobar, por ejemplo, con la prueba del aliento con trioleína. Los hidratos de carbono pueden tener también malabsorción. En el caso de que haya una malabsorción de hidratos de carbono, vamos a tener manifestaciones de meteorismo, flatulencia, heces con un pH ácido, etcétera, etcétera. La malabsorción de hidratos de carbono, una de las pruebas que sirve, por ejemplo, para comprobarla es la prueba de la desilosa en orina. Otra cosa ya son pruebas específicas para demostrar un déficit de lactasa. En el sobrecrecimiento bacteriano es otra causa de malabsorción, que consiste en que hay una proliferación bacteriana excesiva en el intestino delgado, cuando esa proliferación con esos números suele estar en el colon, y al haber una proliferación excesiva en el intestino delgado, las bacterias consumen algunos de los nutrientes y dan lugar a reacciones metabólicas que pueden producir también un exceso de hidrógeno, por ejemplo, un exceso de flatulencia, etcétera, etcétera. Para demostrar el sobrecrecimiento bacteriano, las pruebas fundamentales son las del aliento, que se pueden hacer, por ejemplo, con silosa, con lactulosa, etcétera, y también el cultivo del aspirado yeyunar. Son las pruebas principales. Un dato característico, por ejemplo, es que en el sobrecrecimiento bacteriano no hay consumo de ácido fólico, incluso las bacterias pueden sintetizarlo, por lo tanto es típico que haya unos niveles de fólico bajos y unos niveles de B12 altos, cosa que al revés de procesos en donde solo haya malabsorción de vitamina B12, por supuesto. En las anemias megaloblásticas se puede dar ese déficit de vitamina B12, que puede tener que ver, por ejemplo, con un déficit de producción de factor intrínseco por el estómago. Una de las pruebas que se hace cuando sospechamos que hay un déficit de malabsorción de vitamina B12 es la prueba de Schilling. La prueba de Schilling, lo que hacemos es administrar vitamina B12 marcada con cobalto 57 y con cobalto 58 y ver si hay una absorción adecuada, lo que se demuestra por una eliminación de esa cobalamina en orina, y ver si no hay esa absorción adecuada. Eso se corrige dando la vitamina B12 junto con factor intrínseco. En el caso de que se corrija con factor intrínseco, está claro que la causa era una anemia perniciosa. Si no, podemos pensar en sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, en insuficiencia pancreática, en enfermedad de Zollinger-Ellison, etcétera, etcétera. La prueba fundamental para demostrar que hay una insuficiencia exocrina pancreática es ver la secreción que se produce por el páncreas en respuesta a la perfusión de secretina. Bien, pues con todas estas pruebas lo que tenemos es una idea global de qué tipo de alteraciones se puede producir a nivel de la absorción. Y la enfermedad que suele producir una malabsorción de forma más frecuente y de forma también algo más completa, digamos, aunque ahora precisaré alguna diferencia, es la intolerancia al gluten en la celiaquía, que realmente parte de unos factores predisponentes, como son el haplotipo, por ejemplo, HLA, DQ2, DQ8, el B8 también, etcétera, pero fundamentalmente esto, el DQ2, DQ8, lo que hace que se produzcan anticuerpos antitrasglutaminasa, y esos anticuerpos antitrasglutaminasa reaccionan contra sustancias ricas en glutamina, como el gluten, por ejemplo. También participan los linfocitos T, y para poder participar estos linfocitos T necesitan que haya en las células de la mucosa un receptor para la gliadina. Pero vamos a quedarnos fundamentalmente con estos tres conceptos: HLA, DQ2, DQ8, anticuerpos antitrasglutaminasa, sobre todo tipo IgA, y la reacción como consecuencia ante las sustancias que contienen mucho gluten.
En el cuadro clínico de la malabsorción de los pacientes que tienen enfermedad celíaca vamos a tener, por supuesto, la diarrea con esteatorrea, que son heces brillantes, malolientes, de un olor rancio, que flotan en el agua del inodoro. Vamos a tener también las manifestaciones de la malabsorción de hidratos de carbono, meteorismo, flatulencia, pH ácido de la heces, etcétera. Vamos a tener también manifestaciones que tengan que ver con alteraciones proximales, como puede ser, por ejemplo, el déficit de hierro, como puede ser, por ejemplo, el déficit de vitamina D. El ácido fólico también puede estar deficitario, pero sin embargo, como suele ser un cuadro con afectación más proximal, no es tan frecuente ver una malabsorción de vitamina B12. También puede malabsorberse otras vitaminas liposolubles como la vitamina K, etcétera, etcétera. Por la malabsorción proteica o por la pérdida de proteínas también pueden producirse manifestaciones de adelgazamiento, de infecciones, puede haber edema, puede haber osteoporosis, etcétera, etcétera. Hay un cuadro dermatológico que va asociado de forma característica, aunque no es muy frecuente en el contexto de las personas que tienen celiaquía, pero sí es muy característico, que es la dermatitis herpetiforme, que es un cuadro con una enfermedad ampollosa por depósitos de IgA granulares que produce un intenso picor y que se da sobre todo en planos de extensión. Cuando nosotros sospechamos que un paciente pueda tener una enfermedad celíaca, la primera prueba que se hace debe ser una IgA antitraglutaminasa. En el caso de que sea positiva, ya la sospecha es mucho más alta y por lo tanto haremos biopsia. Si en la biopsia se confirma que hay una atrofia vellositaria, hiperplasia de las cristas y linfocitos intraepiteliales, que son el dato más característico, entonces ya procedemos al tratamiento, que consistiría en una dieta sin gluten de forma, en principio, indefinida. Los primeros meses también hay que hacer pues dieta sin elementos que tengan lactosa, porque hay un déficit de lactasa, hay un déficit de disacaridasa. Cuando esto nos da una buena respuesta y el paciente cumple bien con el tratamiento, no es necesario hacer una segunda biopsia, que antes sí que era necesario hacer una segunda biopsia de confirmación de la mejoría tras la dieta sin gluten. La causa más frecuente de que las personas no se curen con una celiaquía es que no cumplan bien con el tratamiento. En los casos más dudosos, los casos en donde la IgA antitraglutaminasa salga negativa, nos podemos plantear el diagnóstico, pues, en un primer paso, pensando si esa negatividad de los anticuerpos puede deberse a un déficit de IgA total, cosa que no es raro que pueda ir asociado con la celiaquía. En el caso de que la IgA total sea efectivamente deficitaria, pues ya procederemos a determinación de anti-TTG, pero en este caso de tipo IgG. En caso de que sean positivos, hacemos biopsia. En el caso de que sean negativos, nos plantearemos si la sospecha clínica es alta, en cuyo caso, si la sospecha es alta, estudiaremos el haplotipo DQ2-DQ8. En el anterior caso, si la IgA total es normal, y ahí no podemos, entonces no sería una conducta pues adecuada, en este caso medir IgG antitraglutaminasa, porque no sospechamos que la causa del negativo previo sea una IgA total deficitaria, estudiamos directamente el haplotipo DQ2-DQ8. En el caso de que esté presente, hacemos biopsia y tratamos, y en el caso de que esté ausente, si sabemos que hay una IgA anti-TTG negativa, el haplotipo negativo también, vamos a buscar otras causas de malabsorción, que es lo más probable en este caso. Como resumen de la celiaquía, es un cuadro autoinmune con la asociación con el HLA DQ2-DQ8, con anticuerpos antitraglutaminasa, y esos anticuerpos reaccionan con glutamina, las sustancias con gluten. Son fundamentalmente los cereales. Es un síndrome de malabsorción generalizado y puede ir asociado con dermatitis herpetiforme. Adelgazamiento, esteatorrea, meteorismo, por la afectación del intestino proximal. Muy precoces pueden ser, por ejemplo, la ferropenia y la hipocalcemia, también osteopenia, osteoporosis por déficit proteico, etcétera, etcétera. El diagnóstico lo hemos resumido ya. Los puntos claves son la IgA antitraglutaminasa y la biopsia, y si hay dudas, recuerdo medir la IgA total y los DQ2-DQ8. La segunda biopsia no suele ser necesaria, salvo en niños cuyo diagnóstico se haya hecho antes de los 2 años. Y recordar que si los IgA anti-TTG salen positivos y la biopsia sale negativa, hablamos de una celiaquía latente que por ahora no se recomienda tratar. El tratamiento, dieta sin gluten, y la principal causa de fracaso es el incumplimiento. Las personas que no cumplen con la dieta sin gluten pueden tener complicaciones como por ejemplo un linfoma o un espuro de colágeno.